es sensum, de sentir. Consenso quiere decir sentir lo mismo, sentir con. Y no por casualidad la palabra tiene un origen religioso. Hay otra palabra latina que es certare, que quiere decir luchar, confrontar, discutir. Concertar no significa que sintamos lo mismo, sino que encontramos puntos de acuerdo a partir de una discusión en la que no tenemos por qué bajarnos de las posiciones en las cuales no coincidimos. Para concertar es para lo que es fundamental intercambiar puntos de vista, discutir ideas y hacerlo en un marco de gran tolerancia. A partir de las intervenciones anteriores, pero sobre todo a partir del resultado de la encuesta que se hizo ayer acá, yo creo que ha llegado el momento para decir desde Argentina, es la política, estúpido. Tengan ustedes en cuenta que si uno toma a las 200 empresas de mayor facturación en el país, no solamente no han variado su situación en los últimos 10 años, sino que han aumentado un 40% su participación en el valor bruto de la producción nacional. De esas 200 empresas, 113 son extranjeras. 70 empresas extranjeras controlan el 50% de las exportaciones argentinas. Y 1000 empresas dan cuenta del 70% del PBI nacional. No ha habido cambios en profundidad en estos 10 años que justifiquen un malestar que es absolutamente comprensible desde mi punto de vista. Para abordarlo, yo creo que se vuelve indispensable una brevísima introducción que va a girar en torno a algunos de los temas que mencionó Fernando. Un gran filósofo del siglo XX, el austríaco Ludwig Wittgenstein, dijo una vez, qué curioso que una interpretación se pueda ver. Y efectivamente vemos todo el tiempo interpretaciones. Un conservador a ultranza que ve a un desocupado piensa de inmediato que es un holgazán. Un tipo progresista que ve al desocupado piensa que es alguien que necesita ayuda. Los dos están viendo interpretación. Y cuanto más inteligente es el autor, más sabe que tiene que controlar las interpretaciones. Tengo en mente 2 editoriales de la gran revista conservadora británica The Economist, cuando los gobiernos de los países desarrollados empezaron a rescatar bancos y empresas inmobiliarias. Sacó 2 editoriales del Economist, diciendo esto no es intervención, esto es pragmatismo. Estaba discutiendo la interpretación de una acción de gobierno que si se refiere a los pobres o a los excluidos es vista como intervención. Yo decía, no, ojo, esto es pragmatismo. Yo hace tiempo he venido infructuosamente cuestionando un par de conceptos que hacen a las interpretaciones que circulan. En 1961, Reagan se apropió de la palabra goteo. Goteo es una teoría insignificante en macroeconomía que se refiere al hecho de que si un país crece sostenidamente, bueno, finalmente a través del empleo y del aumento de los salarios, ese crecimiento va a gotear hacia abajo.
En América Latina fuimos mucho más rápido. En la década del 80 tradujimos goteo por derrame. Derrame no existe en la teoría económica de la distribución del ingreso o de la producción. Es un término tomado de la literatura sobre tecnología. Paraísos fiscales. Esta es una historia que, si no lo oyeron, es divertida. En inglés, guarida se dice haven. 1960, Business Week empieza a denunciar los tax havens, de los cuales uno, el estado de Delaware, instalado en Estados Unidos. Los franceses, de manera nada inocente, entre comillas, se equivocaron y en vez de haven leyeron Eden, que quiere decir paraíso, y tradujeron paraíso fiscal. Ahora, como las palabras, insisto, son constitutivas, lo otro de una guarida de piratas es un lugar decente. Lo otro del paraíso es un infierno. Y un importante diario argentino no hace mucho dijo que se explicaba que los argentinos evadieran dinero y lo mandaran a los paraísos fiscales porque el país se había vuelto un infierno. Me ahorró un poco de trabajo Fernando con su esquema, yo lo hubiera hecho un poco más extenso, para decir que la nostalgia en Argentina también es una interpretación política. Es un acto político. ¿Nostalgia de qué? Nostalgia de la época en que no había Ministerio de la Agricultura porque la sociedad rural se ocupaba de los destinos de la agricultura argentina. Nostalgia de cuando la oligarquía terrateniente y el capital extranjero se llevaban todas las utilidades y el Estado desfinanciado se tenía que endeudar para que lo financiaran todos los argentinos. Nostalgia de los años 30, nostalgia de la Semana Trágica. No quiero insistir sobre esto, quiero simplemente señalar que es difícil ser nostálgico en este país sin que esta nostalgia esté cargada de contenido político. Y como me doy cuenta al hablar, que a uno siempre le falta tiempo para ser breve, me voy a referir directamente a dos interpretaciones que me parecen centrales para la discusión que podamos tener. Una tiene que ver con el concepto de democracia que mencionó Eduardo. El concepto de democracia se ha vuelto tan vago que importantes corrientes del pensamiento político y filosófico francés, británico, alemán, están postulando que hay que abandonar directamente este término. Cuando se escribió la Constitución norteamericana, ninguna persona respetable se decía a sí mismo democrático. Hasta mediados del siglo XIX, ser democrático era una mala cosa. Hoy somos todos democráticos, con lo cual la palabra ha perdido todo anclaje. Fue así desde el comienzo. Demos, en griego, tiene dos acepciones. Por una parte, el conjunto de los ciudadanos. Por otra parte, la plebe, los ignorantes, los malvados. Hay una frase famosa, no resisto mencionarla, que todos ustedes aprendieron. Sócrates diciendo solo sé que no sé nada. Parece un símbolo de lo que es la modestia y la humildad. Es una cita truncada. Sócrates era violentamente antidemocrático. Y la frase completa es: si yo, que soy el mayor filósofo de Grecia, solo sé que no sé nada, ¿cómo dejar el poder en manos de esta plebe que ni siquiera sabe que no sabe nada? Ahora, para acortar
cortar rápidamente camino porque veo que el reloj me gana. Hay dos formas contradictorias de definir la democracia. No es verdad que sean conciliables. Una es la democracia como procedimiento para llegar al poder, como modo pacífico de renovación de las autoridades. Y otra es la democracia como modo de gobierno. Y no son la misma cosa. Y hace mal un gobierno en tratar de cubrirse porque sacó el 54 o el 55% de los votos para respaldar las políticas que toma cual gobierno. Porque llegó al gobierno gracias al 54 o 55% de los votos. Veamos ahora qué hace en el gobierno. Por otra parte, todo gobierno democrático tiene componentes obviamente no democráticos. La burocracia, el poder judicial, los expertos, no todos tienen que ser electos. No era ni siquiera así en la democracia ateniense.